Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia quinto grado, bloque 1. Los primeros años de vida independiente. Temas para comprender el periodo. Luchas internas y los primeros gobiernos. Federalistas y centralistas. Página 21 a 24. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. Luchas internas y los primeros gobiernos, federalistas y centralistas. Tras la consumación de la independencia, los mexicanos enfrentaron dos desafíos políticos: fundar un sistema de gobierno propio y hacer leyes para el nuevo país. Como recordarás, la independencia fue posible gracias a un acuerdo entre distintos grupos sociales y políticos. Este pacto lo encabezaron Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, quienes concretaron el Plan de Iguala, en el cual se estableció que México sería gobernado por una monarquía constitucional. Esto significaba que debía haber un rey, pero éste no gobernaría según sus deseos, sino con base en una constitución. También planteó la división de poderes, en la que existiría un Congreso o Cámara de Diputados encargado de elaborar las leyes y supervisar al gobierno, y la forma de tribunales para impartir justicia. La idea de que el país tuviera un gobierno monárquico fue compartida por una parte de los mexicanos. Por ello, a este grupo se le conoció como monarquista. Hoy parecería muy extraño que en lugar de presidente tuviéramos un rey, pero en ese momento muchos pensaron que era una buena opción para mantener la unidad y la paz interna. Visualizamos las imágenes de la página de su libro de texto. Primera imagen: bandera del Imperio de Agustín de Iturbide, 1822-1823, Museo Nacional de Historia. Por el deterioro del diseño original de la bandera, el lienzo se exhibe en su reverso. La siguiente imagen: Vicente Guerrero, 1782-1831. Pactó el fin del movimiento de independencia con Agustín de Iturbide. Según el Plan de Iguala, el trono de México debía ser ocupado por un príncipe español. De este modo, se esperaba mantener las relaciones con España y el resto de Europa. Los habitantes del país recibieron con entusiasmo la fundación del Imperio Mexicano. Las provincias eligieron diputados, quienes se reunieron para redactar la Constitución. Las provincias de Centroamérica se unieron al imperio y gracias a ello el país llegó a tener una extensión inmensa, desde California hasta la actual Costa Rica. Sin embargo, el imperio no resultó como se esperaba. España no aceptó enviar un príncipe al trono de México porque no reconocía la independencia. Ante esta situación, el Congreso nombró emperador a Iturbide, pero tal hecho causó problemas, pues si bien muchas personas lo admiraban como líder político y militar, muy pocos aceptaron que se convirtiera en monarca. Primera división política de la República. En la Constitución de 1824, la primera del México independiente, queda asentada su división en 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal que se creó. El águila fue pintada en la bandera del primer batallón ligero de Jalisco, creado tras la caída del primer imperio. Visualizamos la división política de la República y observamos el mapa donde muestra el territorio o la división política que se tenía en ese entonces, durante ese periodo. Iturbide entró en conflicto con el Congreso y mandó encarcelar a varios diputados.
Antiguos insurgentes como Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se levantaron en armas. También una parte del ejército mexicano y las autoridades de varias provincias se declararon en contra del emperador. Finalmente, en marzo de 1823, Iturbide renunció a su cargo y abandonó el país. Después del fracaso del imperio, se acordó establecer una república. No obstante, hubo varios desacuerdos sobre qué tipo de república debía ser, federalista o centralista. En el cuadro comparativo de la página 24 se exponen algunas características de cada sistema de gobierno y los años que estuvieron vigentes. Visualizamos el cuadro comparativo de la página 24. República. Observamos las características o algunas características de el federalista y el centralista, gobierno federalista y gobierno centralista. Federalista, 1824-1835, 1846-1853. Centralista, 1835-1846. Federalista, 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Centralista, 4 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y supremo poder conservador. Federalista, estados libres y soberanos, 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal. Centralista, departamentos con gobernantes elegidos por el presidente. Federalista, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Centralista, una Junta o Asamblea Departamental con poderes limitados para legislar. Federalista, consideraba a todos los varones adultos como electores. Centralista, definía el número de electores de acuerdo con sus ingresos monetarios. Finalmente, el Congreso decidió modificar el sistema de gobierno y convirtió a México en una república federal. Este cambio quedó establecido en la Constitución de 1824, primera Carta Magna de nuestro país. Portada de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Visualizamos la imagen. Esta es la portada de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Con el nuevo sistema, las provincias se convirtieron en estados. A partir de entonces, cada uno tuvo un gobierno, un congreso y una constitución propios. Los estados podían tomar decisiones acerca de su organización política interna, como parte de las facultades que les otorgó la Constitución de 1824. El primer presidente de la República fue Guadalupe Victoria, un antiguo insurgente que ganó las elecciones en 1824. Durante su mandato, el país se mantuvo en calma. Eso permitió al gobierno impulsar la educación y obtener préstamos del extranjero para mejorar la economía. En 1829, Vicente Guerrero sucedió en la presidencia a Guadalupe Victoria y tuvo que combatir a sus opositores para poder gobernar. Como mandatario, Guerrero enfrentó con éxito un intento de reconquista española en 1829. Otras acciones de su gobierno fueron hacer efectiva la abolición de la esclavitud y expulsar a muchos españoles que vivían en el país. Esta última disposición agravó la división entre los dirigentes políticos. El vicepresidente Anastasio Bustamante aprovechó la situación para derrocar a Guerrero y ocupar la presidencia. Guerrero fue capturado y fusilado en Oaxaca en 1831. En los años siguientes, los distintos grupos políticos se disputarían la presidencia, la mayoría de las veces en forma violenta y sin respetar la Constitución.
Comprendo y aplico. Con base en la información que se presenta en el cuadro comparativo, explica en tu cuaderno las diferencias entre federalistas y centralistas, en los siguientes aspectos: los poderes, la organización del territorio, la representación y quiénes iban a elegir a los representantes. Poderes. Los federalistas proponían 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Los centralistas planteaban 4 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y supremo poder conservador. Organización del territorio. Los federalistas sugerían estados libres y soberanos. Los centralistas pretendían una organización por departamentos. La representación. Para los federalistas, la representación popular debía concentrarse en una Cámara de Diputados. Los centralistas establecían una junta o asamblea departamental con poderes limitados para legislar. Los electores. Los federalistas consideraban que los electores serían todos los adultos varones. Los centralistas estimaban que los electores serían determinados de acuerdo con sus ingresos monetarios. Continuamos con leo y comprendo. Leo y comprendo. Tema: luchas internas y los primeros gobiernos, federalistas y centralistas. ¿Cuándo y dónde ocurrió? A partir de 1821 en todo México. ¿Cuáles fueron sus causas? Una de las causas fue que el país no decidía el tipo de gobierno que debía establecerse y hacer leyes para el nuevo país. ¿Cómo sucedió? El imperio no resultó porque España no aceptó enviar a un príncipe al trono de México. El Congreso nombró emperador a Iturbide, quien entró en conflicto con el Congreso y mandó encarcelar a varios diputados. Antiguos insurgentes como Guerrero y Nicolás Bravo, junto con una parte del ejército, se levantaron en armas. Finalmente, en marzo de 1823, Iturbide renunció a su cargo y abandonó el país. México se convirtió en una república federal. Este cambio quedó establecido en la Constitución de 1824, primera Carta Magna de nuestro país. ¿Quiénes participaron? Iturbide, el Congreso electo, los antiguos insurgentes, parte del ejército mexicano y las autoridades locales. Con esto finalizamos el tema luchas internas y los primeros gobiernos federalistas y centralistas. E iniciamos con el repaso. Repaso. Al nacer a la vida independiente, los mexicanos debían definir las características que tomaría el gobierno que los regiría. En un primer momento, se decidieron por el establecimiento de una monarquía moderna, regida por una Constitución, 1821. Pero tras la renuncia de Agustín de Iturbide como emperador, se intensificaron las discusiones en torno al tipo de gobierno de México. Muchos se inclinaban por el modelo republicano, basado en la representatividad de los gobernantes y la división de poderes. Sin embargo, entre los defensores de la República había diferencias, pues algunos se inclinaban por el federalismo, que otorgaba autonomía a los estados, y otros por el centralismo, que sujetaba a los estados a una autoridad central. Estas diferencias de opinión fueron una de las causas de las constantes luchas internas del periodo. ¿Qué consecuencias tuvieron las diferencias de opinión entre los mexicanos para la forma de gobierno que debía adoptar el país? Constantes cambios de mandatarios y luchas civiles. Características del federalismo. República conformada por 3 poderes, organizada en estados libres y soberanos, con una Cámara de Diputados que consideraba a los varones adultos como electores. Características del centralismo. República conformada por 4 poderes, organizada en departamentos con una junta o asamblea con poderes limitados para legislar, que definiría el número de electores de acuerdo a sus ingresos monetarios.
acuerdo entre distintos grupos sociales y políticos que hizo posible que México alcanzara la independencia. Plan de Iguala. Personajes que encabezaron el pacto que se concretó en el Plan de Iguala: Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Tipo de gobierno que se determinó en el Plan de Iguala: monarquía constitucional. Gobernante de una monarquía: rey. Forma en que debía gobernar el rey de México, según el Plan de Iguala: como rey, no en base a su voluntad, sino a una constitución. Institución gubernamental encargada de elaborar las leyes y supervisar al gobierno del monarca de México según el Plan de Iguala. Congreso o Cámara de Diputados. Institución que impartiría justicia establecida en el Plan de Iguala. Tribunales. El primer gobernante del México independiente fue un emperador llamado Agustín de Iturbide. Muchos mexicanos estaban inconformes con el emperador, se levantaron en armas y en marzo de 1823 Iturbide renunció a su cargo y abandonó el país. Los mexicanos, después del fracaso del imperio, decidieron establecer una república y hubo desacuerdos sobre qué tipo debía ser, federalista o centralista. La primera carta magna del país fue la Constitución de 1824. El primer presidente de la República Mexicana fue Guadalupe Victoria. El segundo presidente de México obtuvo su poder en 1829 y fue Vicente Guerrero. Vicente Guerrero enfrentó con éxito el intento de reconquista de España en 1829, hizo efectiva la abolición de la esclavitud y expulsó a muchos españoles que vivían en el país. El vicepresidente Anastasio Bustamante aprovechó la situación para derrotar a Guerrero y ocupó la presidencia. División política de la República en 1824. 19 estados: Sonora y Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Texas, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Michoacán, México DF, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Veracruz. Territorios: Nuevo México, Alta o Nueva California, Baja o Antigua California, Colima, Tlaxcala. Gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que sigan desarrollando con mayor facilidad las actividades de su libro de texto, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like, es importante para nosotros y de esa manera nos apoyas. Recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.